En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día de hoy está tomado de Mateo, capítulo 16, del 13 al 19. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes?, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo: Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta fiesta de San Pedro y San Pablo, todo lo que reviste, la alegría, la música y todo lo que para nosotros los cristianos significa esta fiesta en la iglesia, hace que hoy nos hagamos dos preguntas, que el Evangelio del día de hoy pues nos las deja, porque Jesús hace hoy estas preguntas. La primera pregunta está hecha a la gente, y la segunda pregunta a los discípulos. Y parafraseando un poco las palabras del Papa Francisco, pues la pregunta a la gente es muy importante, porque a Jesús le interesa la opinión de la gente, los problemas y las preocupaciones de la gente, lo que palpita en el corazón de los hombres, lo que hay en el mundo. Sin esta consulta a la gente, la Iglesia difícilmente podrá dar una respuesta acertada, real, actual, al mundo. Por eso nos recuerda el Concilio Vaticano II que hay que escrutar los signos de los tiempos. Y eso es lo que está haciendo el Papa Francisco en la sinodalidad de la Iglesia, lo que estamos viviendo. La segunda pregunta la plantea Jesús a los discípulos, y es Pedro que contesta en nombre de todos. Y si miramos la respuesta, aparentemente pues es buena respuesta, ya que Jesús lo elogia. Pero hay que seguir leyendo el Evangelio y nos daremos cuenta de que esta respuesta es insuficiente. Cuando Jesús les dice que el Mesías debe padecer mucho, que debe morir, ¿qué es la actitud? ¿Cuál es la actitud de Pedro? Y es de protesta. Y dice San Pedro: no, de ninguna manera debe pasarte esto. Y entonces Jesús le da una respuesta fuerte, ¿no? Apártate de aquí, Satanás. Pedro se equivocó al pretender dar lecciones a Jesús, marcándole el camino que debía seguir. Y le dijo directamente a Pedro: aquí el camino lo marco yo, tú ponte detrás de mí. Así que en honor a Pedro, supo dar una buena respuesta cuando, después del anuncio de la Eucaristía, Jesús pregunta: ¿y ustedes también quieren marcharse? Y Pedro toma esa palabra en nombre de todos y contesta: ¿a dónde iremos, Maestro? Tú tienes palabras de vida eterna. Una respuesta válida para todos los tiempos. Así que sin Cristo estamos perdidos. No sabemos dónde ir. Sus palabras saben a vida eterna. Así que con Pedro, Cristo nos da también a nosotros las llaves para abrir el libro de la vida,
para descubrir el sentido de nuestra historia. Gracias, Dios mío, porque hoy me preguntas, ¿tú qué piensas de mí? Y no hay respuestas teóricas acá, Señor. Y delante de ti, sinceramente, me siento pobre, me siento pequeño, me siento limitado, pero no soy menos sincero cuando afirmo que tú, Señor, eres mi pan, mi vino, mi aire, mi sol, mi suelo, mi cielo. Sin ti yo no soy nada. Sin ti me siento perdido. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Tengas un bonito día. Un abrazo fuerte. Mateo 16:13. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Volumen 30, marzo 20, 1932. 3 condiciones necesarias para obtener el reino de la divina voluntad. Como todos viven en la divina voluntad, modo diverso de vivir. El tercer medio necesario es conocer que Dios quiere dar este reino. Esto pone los fundamentos, la esperanza cierta para obtenerlo y forma los últimos preparativos para recibir el reino de mi divina voluntad. Un bien que se quiere y suspira, saber que quien lo puede dar, ya lo quiere dar. Se puede llamar el último golpe de gracia y acto final para obtener lo que se quiere. En efecto, si yo no te hubiera manifestado que puedo dar y quiero dar mi voluntad divina, dominadora y reinante, en medio de las criaturas, tú habrías sido indiferente como todos los demás, a un bien tan grande. Así que tu interés, tus plegarias, han sido efectos y partos de lo que has conocido. Y yo mismo, cuando vine sobre la tierra, los 30 años de mi vida oculta, se puede decir que aparentemente no hice bien a ninguno, ni siquiera uno me conoció. Estaba en medio a ellos inobservado. Todo el bien se desarrollaba entre yo y el Padre Celestial, mi celestial Madre y el amado San José, porque sabían quién era yo, todos los otros nada. En cambio, cuando salí de mi ocultamiento y abiertamente me hice conocer diciendo que era propiamente yo, el Mesías prometido, su Redentor y Salvador, y si bien con hacerme conocer me atraje calumnias, persecuciones, contradicciones, ira, odio de los hebreos y la misma pasión y muerte, todos estos males que como lluvia tupida llovían sobre mí, tuvo origen porque yo, haciéndome conocer, afirmaba lo que yo era en realidad, el Verbo eterno, descendido del cielo para salvarlos. Tan es verdad que mientras estuve en la casa de Nazaret, no conociendo quién fuera yo, ninguno me dijo nada, ni me calumniaron, ni me hicieron algún mal. En cuanto me develé, todos los males me cayeron encima, pero el hacerme conocer era necesario. De otra manera, habría regresado al cielo sin cumplir la finalidad por la cual vine a la tierra. En cambio, con el hacerme conocer, a pesar que me atrajo tantos males, en medio a esta vorágine de males, formé a mis apóstoles, anuncié el Evangelio, obré prodigios,
y mi conocimiento instigó a mis enemigos a hacerme sufrir tantas penas hasta darme la muerte de cruz. Pero obtuve mi intento, que muchos me conocieran en medio a tantos que no quisieron conocerme, y de cumplir mi redención. Yo lo sabía, que con hacerme conocer, la perfidia y soberbia de los hebreos me habrían hecho tanto, pero era necesario hacerme conocer, porque una persona, un bien si no se conoce, no es portador de vida ni de bien. El bien, la verdad no conocida, quedan obstaculizados en sí mismos, sin fecundidad, como tantas madres estériles, que termina con ellas su generación. Ve entonces cómo es necesario que se conozca que puedo dar el reino de mi voluntad y quiero darlo. Puedo decir que hay la misma necesidad como aquella de hacer conocer que yo era el Hijo de Dios que vino sobre la tierra. Es también verdad que muchos, al conocer esto, repetirán lo que me hicieron cuando hice conocer que yo era el suspirado Mesías. Calumnias, contradicciones, dudas, sospechas, desprecios, como ya lo han hecho, en cuanto se inició la impresión con la que se iniciaba el dar a conocer mi divina voluntad. Pero esta no es la causa principal. Es el bien que, poseyendo la fuerza que hiere al mal, las criaturas, el infierno, sintiéndose heridos, se arman contra el bien y quisieran aniquilar el bien, y a aquella o aquel que quiere hacer conocer el bien. Pero, a pesar de todo, lo que han querido hacer, al principio del querer nacer el conocimiento de mi voluntad, y que quiere reinar, que la han como sofocado. Sin embargo, ha dado sus primeros pasos, y lo que no creían algunos otros, lo han creído. Los primeros pasos llamarán a los segundos, a los terceros, y así, poco a poco, a pesar que no faltarán aquellos que suscitarán contradicciones y dudas. Pero es de absoluta necesidad que se conozca mi divina voluntad, que puedo darla y quiero darla. Estas son condiciones que sin ellas Dios no puede dar lo que quiere dar, y la criatura no puede recibir. Por eso ruega y no desmarcha atrás en hacer conocer mi divina voluntad. El tiempo, las circunstancias, las cosas, las personas cambian, no son siempre las mismas. Por eso lo que no se obtiene hoy se podrá obtener mañana, y será para confusión de quien ha sofocado un bien tan grande. Pero mi voluntad triunfará y tendrá su reino sobre la tierra. Mateo 16:15. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Volumen 2, octubre 28, 1899. ¿Quién eres tú y quién soy yo? Esta mañana mi amable Jesús ha venido en medio de una luz y mirándome como si me penetrara por todos lados, tanto que me sentía aniquilada, me ha dicho: ¿quién soy yo y quién eres tú? Estas palabras me penetraban hasta la médula de los huesos y descubría la infinita distancia que hay entre el infinito y el finito, entre el todo y la nada. Y no solo eso, sino que descubría también la malicia de esta nada y el modo como se había enfangado. Me parecía como un pez que nada en las aguas, así mi alma nadaba en la podredumbre, en los gusanos,
y en tantas otras cosas aptas solamente para dar horror a la vista. Oh Dios, qué vista tan abominable. Mi alma quería huir de la vista de Dios 3 veces santo, pero con otras 2 palabras me ató. ¿Cuál es mi amor hacia ti? ¿Y cuál es tu correspondencia hacia mí? Ahora, mientras a la primera palabra habría querido huir espantada por su presencia, a la segunda palabra, ¿cuál es mi amor hacia ti?, me he encontrado abismada, atada por todas partes por su amor. Así que mi existencia era un producto de su amor, y si este amor cesaba, yo no existía más. Entonces me parecía que los latidos del corazón, la inteligencia y hasta el respiro eran toda una reproducción de su amor. Yo nadaba en él, y aún el querer huir me parecía imposible, porque su amor me circundaba por todos lados. Mi amor me parecía como una gotita de agua arrojada en el mar, que desaparece y no se puede distinguir más. Cuántas cosas he comprendido, pero si las quisiera decir todas, me alargaría demasiado. Entonces, Jesús ha desaparecido y yo he quedado toda confundida. Me veía todo pecado y en mi interior imploraba perdón y misericordia. Poco después, mi único bien ha regresado y yo me sentía toda bañada por la amargura y por el dolor de mis pecados. Y Él me ha dicho: hija mía, cuando un alma está convencida de haber hecho mal al ofenderme, hace ya el oficio de la Magdalena, que bañó mis pies con sus lágrimas, los ungió con bálsamo y los secó con sus cabellos. El alma, cuando comienza a ver en sí misma el mal que ha hecho, ha preparado un baño a mis llagas. Viendo el mal, siente amargura y prueba dolor, y con esto viene a ungir mis llagas con un bálsamo exquisito. Por este conocimiento, el alma quisiera hacer una reparación, y viendo la ingratitud pasada, siente nacer en ella el amor hacia un Dios tan bueno, y quisiera dar su vida para testimoniar su amor. Y esto son los cabellos, que como tantas cadenas de oro la unen a mi amor. Volumen 6, diciembre 15, 1905. Jesús quiso ser crucificado y levantado en la cruz para hacer que las almas, según lo quieran, lo encuentren. Continuando mi habitual estado, estaba pensando en la pasión de Jesús bendito, y haciéndose ver crucificado, me participaba un poco de sus dolores, diciéndome: hija mía, quise ser crucificado y levantado en la cruz para hacer que las almas, según me quieran, me encuentren. Así que uno me quiere como maestro, porque siente la necesidad de ser enseñado, y yo me abajo a enseñarle tanto las cosas pequeñas como las más altas y sublimes, para hacerlo el más docto. Otro gime en el abandono, en el olvido. Quisiera encontrar un padre. Viene a los pies de mi cruz, y yo me hago padre dándole habitación en mis llagas, por bebida mi sangre, por alimento mis carnes, y por herencia mi mismo reino. Aquel otro está enfermo y me encuentra médico, que no solo lo curo, sino que le doy los remedios seguros para no caer más en las enfermedades. Este otro está oprimido por calumnias, por desprecios, y a los pies de mi cruz encuentra a su defensor, hasta cambiarle las calumnias, los desprecios, en honores divinos, y así de todo lo demás. Así que quien me quiere juez me encuentra juez,
quién amigo, quién esposo, quién abogado, quién sacerdote. Así me encuentran. Por eso quise ser clavado de manos y pies, para no oponerme a nada de lo que quieren, para hacerme como quieren. Pero, ay, de quien viendo que yo no puedo moverme, ni siquiera un dedo, se atreven a ofenderme. Mientras esto decía, he dicho: Señor, ¿quiénes son los que más te ofenden? Y él ha agregado: aquellos que más me hacen sufrir son los religiosos, los cuales, viviendo en mi humanidad, me atormentan y laceran mis carnes en mi misma humanidad, mientras que quien vive fuera de mi humanidad me laceran de lejos. Volumen 18, enero 28, 1926. Adán, después del pecado, hacía los mismos actos de antes, pero como se sustrajo de la voluntad suprema, estaban vacíos de sustancia de vida divina. Pero a pesar de todo esto, mi voluntad no dejó del todo al hombre, y no pudiéndole ser más fuerte, de vida y base que lo sostenía, porque él mismo se había sustraído de ella, se ofreció como medicina para hacer que no pereciera del todo. Así que mi voluntad es medicina, es salud, es conservación, es alimento, es vida, es plenitud de la más alta santidad, y según la quiera la criatura, ella se ofrece. Si la quiere como medicina, ella se ofrece para quitarle la fiebre de las pasiones, las debilidades de la impaciencia, los vértigos de la soberbia, el malestar de los apegos y así de todo el resto de los males. Si la quiere como salud, ella se ofrece para conservarla sana, para liberarla de cualquier mal espiritual. Si la quiere como alimento, ella se da como alimento para hacerle desarrollar las fuerzas y hacerla crecer más en la santidad. Si la quiere como vida y como plenitud de santidad, oh, entonces mi voluntad hace fiesta, porque ve regresar al hombre al regazo de su origen, de donde salió, y se ofrece a darle la semejanza con su Creador, finalidad única de su creación. Mi voluntad jamás deja al hombre. Si lo dejara, se resolvería en la nada. Y si el hombre no se presta a hacerse santo por mi voluntad, ella usa los modos, al menos para salvarlo. Mateo 16:18. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Volumen 4, septiembre 2, 1901. Jesús habla de la iglesia y de la sociedad presente. Esta mañana mi adorable Jesús se hacía ver junto con el Santo Padre y parecía que le dijera: las cosas hasta aquí sufridas no son más que todo lo que yo pasé desde el principio de mi pasión hasta que fui condenado a la muerte. Hijo mío, no te queda otra cosa que llevar la cruz al Calvario. Y mientras esto decía, parecía que Jesús bendito tomaba la cruz y la ponía sobre la espalda del Santo Padre, ayudándolo él mismo a llevarla. Ahora, mientras esto hacía, ha agregado: mi iglesia parece que está como moribunda, especialmente respecto a las condiciones sociales que con ansia esperan el grito de muerte. Pero ánimo, hijo mío, después de que haya llegado al monte, cuando levanten la cruz, todos se sacudirán y la iglesia dejará el aspecto de moribunda y recobrará su pleno vigor.
Solo la cruz será el remedio para esto, como solo la cruz fue el único medio para llenar el vacío que el pecado había hecho y para unir el abismo de distancia infinita que había entre Dios y el hombre. Así en estos tiempos, solo la cruz hará levantar la frente de mi iglesia, valerosa y resplandeciente, para confundir y poner en fuga a los enemigos. Volumen 5, octubre 24, 1903. Imagen de la iglesia. Y en ese momento me he encontrado fuera de mí misma, dentro de una estancia donde estaba una mujer majestuosa y venerable, pero gravemente enferma, dentro de un lecho, con la cabecera tan alta que casi tocaba el techo, y yo era obligada a estar encima de esta cabecera, en brazos de un sacerdote, para tenerla firme y mirar a la pobre enferma. Entonces yo, mientras estaba en esta posición, veía a unos pocos religiosos que rodeaban y daban cuidados a la paciente, y con profunda amargura decían entre ellos: «Está mal, está mal. No se necesita otra cosa que una pequeña sacudida». Y yo pensaba en tener firme la cabecera del lecho, por temor de que, moviéndose el lecho, pudiese morir. Pero viendo que la cosa iba para largo y casi fastidiándome del mismo ocio, decía a aquel que me tenía: «Por caridad, bájame. No estoy haciendo ningún bien ni dando ninguna ayuda. ¿En qué aprovecha el estarme así inútil? Si bajo, al menos puedo servirla, ayudarla». Y aquel: «¿No has oído que aún con una pequeña sacudida puede empeorar y sucederle cosas tristísimas? Así que si tú decides, no habiendo quien mantenerla firme el lecho, puede incluso morir». Y yo: «Pero ¿puede ser posible que haciendo solo esto le pueda venir este bien? Yo no lo creo. Por piedad, bájame». Entonces, después de haber repetido varias veces estas palabras, me he bajado al piso y yo sola, sin que ninguno me detuviera, me he acercado a la enferma y con sorpresa y dolor veía que el lecho se movía. A aquellos movimientos se le ponía lívida la cara, temblaba, aparecía el estertor de la agonía. Aquellos pocos religiosos lloraban y decían: «No hay más tiempo, está ya en los momentos extremos». Después entraban personas enemigas, soldados, capitanes, para golpear a la enferma, y aquella mujer moribunda se ha levantado con intrepidez y majestad para ser llagada y golpeada. Yo al ver esto temblaba como una caña y decía entre mí: «He sido yo la causa, yo he dado el empujón para que sucediera tanto mal». Y comprendía que aquella mujer representaba a la iglesia, enferma en sus miembros, con tantos otros significados que me parece inútil explicar, porque se comprende leyendo lo que he escrito. Volumen 16, febrero 10, 1924. La doctrina sobre la divina voluntad es la más pura, la más bella, por la cual será renovada la Iglesia y transformada la faz de la tierra. El abandono en la divina voluntad. Mira cómo es necesario hacer entender que se necesita el pleno abandono para vivir en mi voluntad. Y tú dices que no era necesario escribir sobre esto. Te compadezco, porque tú no ves lo que veo yo, por eso lo tomas a la ligera. En cambio, en mi omnividencia, veo que estos escritos serán para mi iglesia como un nuevo sol que resurgirá en medio de ella
y los hombres, atraídos por su luz deslumbrante, se aplicarán para transformarse en esta luz y salir espiritualizados y divinizados, por lo cual, renovándose la Iglesia, transformarán la faz de la tierra. La doctrina sobre mi voluntad es la más pura, la más bella, no sujeta sombra de materia o de interés, tanto en el orden sobrenatural como en el orden natural. Por eso será a manera de sol, la más penetrante, la más fecunda y la más bienvenida y acogida. Y como es luz, por sí misma se hará entender y se abrirá camino. No estará sujeta a dudas, a sospechas de error, y si alguna palabra no se entenderá, será la demasiada luz que, eclipsando la inteligencia humana, no podrán comprender toda la plenitud de la verdad, pero no encontrarán una palabra que no sea verdad. A lo más, no podrán del todo comprenderla. Por eso, en vista del bien que veo, te incito a que nada dejes de escribir, un dicho, un efecto, una semejanza sobre mi voluntad. Puede ser como un rocío benéfico sobre las almas, como es benéfico el rocío sobre las plantas después de un día de sol ardiente, como una lluvia abundante después de largos meses de sequía. Tú no puedes entender todo el bien, la luz, la fuerza que hay dentro de una palabra, pero tú, Jesús, lo sabe, y sabe a quién debe servir y el bien que debe hacer. Ahora, mientras esto decía, me ha hecho ver en medio de la iglesia una mesa y todos los escritos sobre la divina voluntad puestos encima. Muchas personas venerables rodeaban esa mesa y salían transformadas en luz y divinizadas, y conforme caminaban, comunicaban aquella luz a quien encontraban. Y Jesús ha agregado: tú verás desde el cielo el gran bien cuando la Iglesia recibirá este alimento celestial, que fortificándola la hará resurgir en su pleno triunfo. Volumen 5, octubre 24, 1903. Imagen de la Iglesia. Y en ese momento me he encontrado fuera de mí misma, dentro de una estancia donde estaba una mujer majestuosa y venerable, pero gravemente enferma, dentro de un lecho, con la cabecera tan alta que casi tocaba el techo, y yo era obligada a estar encima de esta cabecera, en brazos de un sacerdote, para tenerla firme y mirar a la pobre enferma. Entonces yo, mientras estaba en esta posición, veía a unos pocos religiosos que rodeaban y daban cuidados a la paciente, y con profunda amargura decían entre ellos: está mal, no se necesita otra cosa que una pequeña sacudida. Y yo pensaba en tener firme la cabecera del lecho, por temor de que, moviéndose el lecho, pudiese morir. Pero viendo que la cosa iba para largo y casi fastidiándome del mismo ocio, decía a aquel que me tenía: por caridad, bájame, no estoy haciendo ningún bien ni dando ninguna ayuda. ¿En qué aprovecha el estarme así inútil? Si bajo, al menos puedo servirla, ayudarla. Y aquel: ¿no has oído que aún con una pequeña sacudida puede empeorar y sucederle cosas tristísimas? Así que si tú decides, no habiendo quien mantenerla firme el lecho, puede incluso morir. Y yo: pero ¿puede ser posible que haciendo solo esto le pueda venir este bien? Yo no lo creo. Por piedad, bájame. Entonces, después de haber repetido varias veces estas palabras, me he bajado al piso
y yo sola, sin que ninguno me detuviera, me he acercado a la enferma y con sorpresa y dolor veía que el lecho se movía. A aquellos movimientos se le ponía lívida la cara, temblaba, aparecía el estertor de la agonía. Aquellos pocos religiosos lloraban y decían: no hay más tiempo, está ya en los momentos extremos. Después entraban personas enemigas, soldados, capitanes, para golpear a la enferma, y aquella mujer moribunda se ha levantado con intrepidez y majestad para ser llagada y golpeada. Yo al ver esto temblaba como una caña y decía entre mí: he sido yo la causa, yo he dado el empujón para que sucediera tanto mal. Y comprendía que aquella mujer representaba a la Iglesia, enferma en sus miembros, con tantos otros significados que me parece inútil explicar, porque se comprende leyendo lo que he escrito.